Estamos meditando en la comunidad en este tiempo, pues toda la misión de la iglesia y del Verbum Dei también. Y la cita pues, que nos trae el Evangelio de hoy, aunque directamente no habla de misión, ¿cierto? Es la curación de un leproso, y en ese tiempo pues la lepra era una enfermedad incurable. Entonces muchos leprosos en su tiempo se le arrimaron a Jesús y bueno, buscando pues la sanación. Y en este evangelio de hoy pues nos habla de uno en especial que va a buscar a Jesús y le pregunta, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le contesta, quiero, queda limpio, ¿cierto? Pues eso tiene mucho de misión, tiene muchísimo. Pues de parte del Señor entendía que en un primer instante Dios nos invita a que nos dejemos curar por Él, cada uno, de nuestra enfermedad, en el lugar en que estemos, ¿cierto? Hay muchas lepras. La lepra como tal es una enfermedad que empieza a nivel superficial, cutánea en la piel. Empieza en la superficie de nuestro cuerpo y luego va penetrando y va poco a poco carcomiendo pues desde adentro los miembros pues que va afectando. Pues yo entendía en esa parte que muchas veces nosotros nos dejamos afectar o dejar, pues, digámoslo, la lepra de nosotros, y ya a nivel espiritual y moral es a veces la superficialidad en que vivimos nuestra fe, y no solo la fe sino la vida. ¿Y cuántas personas están así? Muchas veces viviendo en la superficie de la vida, y la superficie de la vida pues es vivir para el cuerpo, vivir para todo lo que implique el cuerpo. Entonces trabajamos para comer porque el cuerpo me pide comer, el ambiente de hoy me pide estudiar, entonces estudio, me pide trabajar, entonces trabajo, y así por el estilo. Entonces vivimos en una vida superficial, es una lepra de hoy, y el Señor quiere en un primer instante pues, limpiarnos de esa enfermedad superficial que tenemos. Todos de alguna forma la tenemos más en un lado que en otro. Pero en un segundo instante ya es donde viene propiamente la misión, que es donde estamos pues, meditando en este tiempo. El Señor, una vez te ha curado a ti, te pregunta, bueno, ya estás limpio, yo he querido limpiarte. ¿Te gustaría limpiar a otros hermanos tuyos que andan en el país, en la ciudad tuya, en tu casa, en tu familia, en tu ambiente de trabajo, en tu ambiente académico, de estudio? ¿Quieres curar a otros también? ¿Tú ayudarme a curar la lepra de otros? Ahí es donde viene la misión. ¿Y tú qué le dirás? ¿Qué le dirás tú? Pues hay un momento muy bonito en este evangelio de hoy que es una pregunta. El leproso le pregunta a Jesús, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Y Jesús inmediatamente contesta, quiero. O sea, la primera palabra que utiliza para responderle antes de hacer el milagro es quiero. O sea, quiero curarte, quiero limpiarte. Ahí está, digámoslo, la pronta actitud de Jesús, su voluntad ahí en el límite de nuestra vida para curarnos y estar siempre disponible para nosotros. ¿Con qué disponibilidad le respondemos nosotros al Señor cuando se nos ofrecen o se nos presentan casos en los que hay gente que viene a nuestra vida a pedirnos un favor, desde lo más material, como pedirnos, qué sé yo, en un semáforo, si va uno en un carro particular, alguien te pide algo, pues directo o indirectamente te ofrece algo para venderte, o cuando va uno en un bus y alguien que se sube al bus y te ofrece algo para tú pues comprarle confites o lo que sea. Cosas muy materiales, hasta cosas muy espirituales. Ve, mira, tengo este problema, mira, me puedes colaborar, me puedes escuchar, sacar un rato. Esa lepra que a veces carcome nuestra sociedad, qué tan disponibles estamos nosotros como discípulos y misioneros de Jesús para ayudarle a Jesús a limpiar este mundo, esta lepra que tiene. Pues llega un momento en la vida de uno como discípulo, de uno como apóstol, en el caso pues mío como consagrado, como laico misionero consagrado, que Jesús
tú ya estás limpio, de alguna forma, pues ya uno está limpio, ¿cierto? Y si de pronto se enferma, pues uno ya sabe cómo se cura, pues va a la confesión y todo eso. Pero entonces llega el Señor y se te presenta en todas estas situaciones y es Él el que te pregunta, si quieres tú puedes curarme, si quieres tú puedes curarme, puedes limpiarme. Entonces, ¿qué le podemos responder nosotros al Señor? Con esa misma voluntad con que Él nos respondió la primera vez que le pedimos que nos limpiara, ¿cierto? Pues es ahí donde está la misión, o sea, en esas personas que Dios nos va colocando diario en nuestra vida. Y la misión en la iglesia, si bien es cierto que es para todos los pueblos, pues el Señor termina el Evangelio de Mateo, que es la cita de hoy, estamos leyendo pues el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo termina el último capítulo, los últimos 2 versículos es misión total. Se lleva pues los discípulos Jesús para un monte por allá en Galilea y les dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, pues, de todos los pueblos, y bautícenlos. En otras traducciones dice: conságrenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa cita es plenamente misionera y es para todos los pueblos, para todo el mundo. Pero si bien es cierto que la llamada es a todo el mundo y somos 7.000 millones de habitantes ahora, que personas católicas aproximadamente son 1.300, y si le sumamos otros tantos millones que hay que no son católicos, puede llegar a 1.700 millones. ¿Cuánta gente hay que no sabe nada de Jesús? Pero todos esos millones que faltan aún por evangelizar, por que conozcan la buena nueva, eso la iglesia los ha conquistado. Empezaron 12 y ya van en más de 1.000 millones, o vamos, pues ahí nos incluimos nosotros. Eso se ha logrado en el uno a uno. O sea, cuando Jesús actúa como actúa con el leproso, un leproso, uno, no 100 a la vez, ni 20, ni 30, no, uno. Esa es la invitación del Señor, uno. Con que cures a uno, con que acompañes a uno, con que tú hagas un discípulo, que lo conviertas en un apóstol, en un sucesor de nosotros, ahí estás haciendo misión, y misión eficaz, viva y eficaz. Jesús cura a un leproso, O sea, ¿qué personas Dios te está poniendo con nombre propio, uno a la vez, que te está pidiendo: acompáñalo, cúralo, hazlo discípulo mío, ¿cierto? Y la cuestión es muy sencilla. Decía Santa Teresa de Jesús, cuando le enseñas a orar a una persona, la has salvado. La curación de nuestro pueblo hoy, y desde el carisma que Dios nos regala a nosotros como Verbum Dei, es enseñarle a orar a las personas. Esa es la primera curación, porque en ese contacto con el Señor, a través de la oración, es el Señor el que poco a poco va haciendo la obra de sanación en esa persona, desde adentro hacia afuera, ¿cierto? Y llega ya después, esa persona, ya una vez curada y ya listica, se puede convertir a su vez en un propagador de la fe, en un propagador de la misión, ¿cierto? Entonces ya Jesús le preguntará: ¿y tú que te has curado a través de la persona que te ha llevado a la fe, te gustaría curar a otros? Pues básicamente eso lo ve uno en la historia de la iglesia, desde los discípulos, en el Evangelio, de Hechos de los Apóstoles. El patrono de nuestra comunidad es San Pablo, ¿cierto? Él es el patrono que nuestro fundador, el padre Jaime Bonet, pues escogió para ser el patrono de esta comunidad, porque en él pues se evidencia todas las formas de apostolado posibles que un misionero misionera debe vivir. Pero ese Pablo que uno ve pues tan grande, tan gigante en la iglesia, no nació de la nada, no se hizo de un día para otro. Y a mí me encanta, y los invito a que en estos días de pronto la oren, la mediten. Después de la conversión de Pablo, hay alguien que es el que cura, poco a poco va curando, va haciendo las veces pues del Evangelio de hoy, de curar a Pablo de su enfermedad espiritual, y es Bernabé. Bernabé es ese
instrumento que utilizó el Señor para curar a Pablo de su enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad de Pablo? Pues la soberbia, el orgullo, el creerse más que los demás, un super fariseo en su tiempo, y el Señor lo tumba del caballo y empieza un proceso de conversión, y había generado tanto malestar entre la gente que él se convirtió y no le creían, no le creían que se había convertido. Entonces, mientras se ganaba a la gente, pues que la gente, él fuera creíble para los demás, su conversión, pasó mucho tiempo. Incluso cuando llegó a Jerusalén, él era de Tarso, llegó a Jerusalén, los mismos apóstoles, Pedro y los demás, no creían en él, no creían porque él había, digámoslo, participado en la muerte de Esteban, que era uno de los diáconos, y otras tantas cosas que pasaron. Pero Bernabé, el Señor seguro lo puso en la oración, y Bernabé pues digámoslo así, le dice a los apóstoles que empieza a hablar bien de él y a presentárselos a los apóstoles no como pues alguien así que había sido mal ni nada, sino como alguien que ya estaba muy curado de su enfermedad. Y a partir de ahí arranca Pablo a entrar en la comunidad cristiana, a hacer pues lo que es Pablo. Y eso estoy citándoles Hechos 9 del 26 al 30, 5 versículos donde Bernabé empieza a presentar a Pablo en comunidad. Luego este Pablo hace lo mismo con otros, y él tiene pues varios discípulos, pero uno en especial es Timoteo. Y Bernabé, eso que Bernabé hace con él, que lo hace discípulo de Jesús, Bernabé no aparece tanto en Hechos de los Apóstoles, él no figura tanto, él lo hizo pues aparece pocas veces, pero es clave en la vida de Pablo. Pablo es el que surge en la iglesia pues como un gran apóstol, pero Pablo también tiene sus discípulos con nombre propio, ese uno a uno que va curando. Y en 2 Timoteo 2, del 1 al 2, se presenta Pablo, que era un orgulloso, pues que vivía una espiritualidad muy para él solo, se muestra ya padre de generaciones, lo de la cita pues de la primera lectura, lo de Abraham, pero ya en Pablo, padre de generaciones, y el padre aquí es Pablo, y el hijo es Timoteo, su gran discípulo, Timoteo. 2 Timoteo 2, del 1 al 2, y le dice Pablo a Timoteo: hijo querido, eso que tú has visto que yo he hecho contigo, hazlo con otros, confíaselo a otros hombres que estén pues en tu alrededor. Ese ese efecto dominó, uno a uno, ¿cierto? A mí me gusta mucho el efecto dominó, porque es una ficha que mueve otra, y esa otra mueve otra, y es una a una. Y yo creo que la evangelización nuestra, y más aún en el carisma nuestro, no somos muchos, quisiéramos ser muchísimos, pero para hacer una evangelización eficaz es uno a uno. Y luego Pablo no solamente, digamos, hacía apostolado con el uno a uno, sino que Pablo también hacía apostolado con comunidades, y a las comunidades les entregaba la vida, su vida como tal. Primera de Tesalonicenses 2:8. Se dirige Pablo a los tesalonicenses y él se presenta como padre, incluso ahí dice como una madre que cuida a sus hijos, así nosotros los hemos querido ustedes. Y tanto amor les teníamos que quisimos darles no solo el Evangelio de Dios, sino incluso nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos, le dice Pablo a los tesalonicenses. Y luego Pablo no solamente trabajaba él solo como apóstol, sino que él hacía equipos de misión. Entonces aquí pues hay un equipo que él hizo pues con Timoteo y Tito, pero también él trabajaba ecuménicamente y lo hacía eclesialmente. Hay una cita muy bacana cuando él trabaja con un matrimonio, pues sería el primer matrimonio misionero que existió. Me encanta esa cita. Esa cita está en Hechos de los Apóstoles 18. Hechos de los Apóstoles 18, y en esa se encuentra con Aquila y Priscila, se encuentran en una ciudad, y ambos coinciden en que tienen pues la misma dedicación laboral, pues que eran hacer tiendas de campaña. Entonces montan como un negocio temporal, Pablo con este matrimonio,
y desde ahí empiezan pues a hacer apostolado allá. Entonces él trabajaba mucho en ese tiempo para sostenerse y empiezan pues a evangelizar desde ahí, los tres, y es muy bacano. Después de ahí llega Timoteo, llegan a la ciudad, entonces ya llegan más, entonces ya como que tienen más tiempo para dedicarle a la misión y hacen pues misión ahí en equipo. Pablo con este matrimonio, Aquila y Priscila, y luego se le suma pues Timoteo. Esa es la evangelización, y terminaría con pues algo que me ha impactado bastante, y es en mi vida, por ejemplo, ¿quién ha sido, también reconocer eso, o sea, quién ha sido esa persona que a ti te ha curado? ¿Quién ha sido ese Bernabé para tu vida, que te ha acompañado, que te ha llevado de la mano? Yo recuerdo una misionera que en mis inicios en la Universidad de Antioquia me cogió de la mano, me enseñó a orar, me enseñó a hacer apostolado, así en el 1 a 1. Y a veces uno ve cosas que uno no entiende de la fe, de estos caminos, y con el paso del tiempo pues uno lo va entendiendo. Yo le pregunté al Señor, esta misionera, ¿por qué se dedica tanto a nosotros? Y entre nosotros, pues yo veía como también cierta, digámoslo, cierta preferencia a veces como para con uno. Y ya uno luego lo va entendiendo, porque el Señor quiere que eso mismo que han hecho con uno lo haga con otros. Y hace 2 años pues estaba trabajando en una institución universitaria y Dios me puso en el camino a un joven, a un muchacho. Y pues estábamos dando clases, yo le daba gestión ambiental, estudiante de ingeniería pues de sistemas, y en clase pues yo les daba tipsitos, les daba cositas ahí pues para reflexionar y todo. Y este muchacho pues yo veía pues como tenía pues como cierta apreciación por esos momentos así que sacábamos en clase. Ya después no lo volví a ver después de un tiempo, y luego lo volví a ver y le invité pues a que trabajáramos en un proyecto. Trabajábamos en ese proyecto, y en medio de ese proyecto pues fui poco a poco pues como acercándome ahí para evangelizarlo ahí de a poquitos, hasta que cierto día, bueno, me confió como cosas muy personales de su vida y empezamos como a hacer un trabajo espiritual muy bacano. Él me decía que había dejado la fe hacía rato, que no creía mucho. Entonces empezamos pues como a acercarnos al Señor. Llegamos a tener pues con él la posibilidad de estar en una convivencia 3 días y todo. Y hoy por hoy este joven, pues digámoslo, tuvo un paso pues acá por la comunidad, está ya en otra en este momento, pero donde está, pues digamos, le está haciendo luz para mucha gente. Y dice uno, Señor, o sea, yo simplemente ahí fui un instrumento, pero porque tú ya lo has hecho conmigo. Y esa evangelización del 1 a 1 es muy eficaz. El Señor quiere que lo hagamos. Y desde ahí, pues digámoslo, daremos luz para muchas personas y sanaremos a muchos corazones. Y los primeros sanados seremos nosotros, que también, pues hoy en el mundo sabemos que hay mucha espiritualidad, pero a veces mucha espiritualidad egoísta, es decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y llega un momento donde uno con tanta espiritualidad uno solo se estalla, ¿cierto? Se estalló. Dios quiere que todo lo que vamos recibiendo seamos como un manantial de agua que fluye, 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 y en esa medida que va fluyendo la espiritualidad en nosotros hacia los demás, pues en esa misma medida nosotros pues nos vamos limpiando, ¿cierto? Como un manantial de agua que nunca está sucio. Pues, puede ser que en un momento dado se le contamine el agua, pero como está fluyendo, pues rapidito se limpia. Pues esa es la invitación, y pidámosle al Señor que cada vez que Él nos pregunte si quieres puedes limpiarme, que cada vez que se nos presenten esa oportunidad le digamos siempre, sí Señor, quiero.